Hay gente que simplemente odia a Jesús y todo lo que tenga que ver con él. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos con este odio total? Esto es Fe Urbana. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es Fe Urbana. En la historia se nos habla de un hombre que llegó a ser capaz de cometer atrocidades horribles en contra de otros seres humanos. De esos que probablemente existen solo una vez cada 100 años. Este hombre empezó simplemente preocupado por el fanatismo religioso que había visto en su comunidad y al principio tal vez lo que hacía era simplemente usar sus argumentos. Lo voy a decir de esta forma, el enemigo le lleva muchísimos años para paralizar la vida de jóvenes y muchos de alguna forma han creído la mentira del enemigo y se han quedado detenidos, estancados. En la historia se nos habla de un hombre que llegó a ser capaz de cometer atrocidades horribles en contra de otros seres humanos. De esos que probablemente existen solo una vez cada 100 años. Este hombre empezó simplemente preocupado por el fanatismo religioso que había visto en su comunidad y al principio tal vez lo que hacía era simplemente usar sus argumentos para invalidar a aquellos de estos fanáticos religiosos. Pero la primera vez que lo encontramos claramente en la historia, podemos verlo formando parte de un linchamiento de uno de estos fanáticos religiosos. La comunidad se hartó de las pretensiones de este pequeño grupo y decidieron linchar a uno de sus líderes. Así que él ese día simplemente se limitó a cuidar las cosas de los que estaban matando a la otra persona. Pero como que este evento despertó algo en él, esa necesidad de hacer algo mucho más fuerte, mucho más severo, de participar más activamente en erradicar ese fanatismo religioso que se estaba levantando. Así que decidió ir casa por casa y buscar localizar a cada una de estas personas y encarcelarlas y mandarlas a la muerte. Para el momento en el que llegamos a Hechos capítulo 9, se dice de Saulo que estaba respirando amenazas de muerte en contra de los discípulos. Saulo sí creía en Dios. De hecho, su fe era tan sincera que lo llevó a reaccionar horriblemente cuando pensó que era amenazada. Lo que definitivamente no creía era que Jesús fuera Dios. Para él simplemente era un profeta loco que fue eliminado justamente por los problemas que estuvo causando. Los seres humanos somos tan propensos a reaccionar de una mala forma en el momento en el cual alguien cree de una manera diferente a la que nosotros creemos. Cuando alguien no ve las cosas como nosotros las vemos, que podemos llegar a abrir una puerta que nos enferma, que nos hace estar mal y como Saulo, llegar al punto de que con cada respirar que damos, pareciera que le estamos deseando el mal a alguien. Cielos y tierra gobiernas tú, toda la tierra se postra a ti. Cielos y tierra gobiernas. No era que simplemente Saulo no creía en Jesús, era que detestaba todo lo que tuviera que ver con él. Era que su estómago se revolvía cada vez que se daba cuenta que alguien que creía en él estaba cerca suyo. En un inicio probablemente lo que hacía simplemente era usar su lengua filosa para burlarse de ellos. Los enredaba usando argumentos tan lógicos que hacían dudar a cualquiera. Los quería hacer quedar en ridículo delante de todo el resto de la comunidad. Pero poco a poco su influencia fue creciendo hasta que llegó al punto en el cual tenía la capacidad de meter en la cárcel a cualquiera que creyera en el nombre de Jesús. Llegó al punto de poder recorrer casa por casa y enviar a la muerte a cada una de estas personas. Su plan consistía en la completa aniquilación
de esa fantasía mítica de un Jesús que resucitó de los muertos. Por supuesto que alguien así, un enemigo declarado de la fe y de la iglesia, está totalmente lejos de la gracia de Dios. Es simplemente cuestión de sentarnos a esperar a que la justicia del cielo caiga y remueva ese obstáculo para siempre, de forma que podamos celebrar desde el púlpito cómo otro de los enemigos de nuestra fe fue eliminado por la mano poderosa de Dios. Así es como termina esa historia, ¿o no? Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info@feurbana.com o llamanos al 506-2280-0151. También ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como Fe Urbana. Lo voy a decir de esta forma, el enemigo le lleva muchísimos años para paralizar la vida de jóvenes y muchos de alguna forma han creído la mentira del enemigo y se han quedado detenidos, estancados. Se acerca a los hombres que están en la oscuridad, va llenando de luz las... Tienen un tremendo potencial y son jóvenes que realmente, si ellos se empiezan a dar cuenta de que nacieron para cumplir un propósito, podrían ver cosas extraordinarias, pero amo que cuando esta generación es expuesta a la presencia de Dios y se dan cuenta del propósito que Dios tiene para ellos, aunque el enemigo por años los haya querido paralizar, a Dios le toma un segundo para quitar eso. El enemigo siempre va a querer venir y decirte que no sirves, que eres esto, que eres lo otro. Y pareciera que siempre la mentira del enemigo es hacerle creer a la gente que no vale nada. Y por eso es tan importante que cada joven pueda entender que cuando vives en la presencia de Dios, el Padre afirma tu identidad y quién realmente tú eres. No importa qué digan las demás personas, lo que importa es que Dios dice de ti. Y cuando vemos una persona que puede entender que Dios lo hizo específicamente con una función, que no eres igual que nadie más, que Dios te hizo perfecto, Él te hizo a su imagen y dijo, vas a ser de esta forma. Entonces cuando tú te comparas con alguien más y alguien viene y te dice, no, es que tú eres eso, eres lo otro, entonces pierdes la bendición de poder funcionar en lo que Dios diseñó. Y es muy importante que cuando estás en la presencia de Dios entiendas que Él siempre va a afirmar quién tú eres. Pues uno de los consejos que creo que, si yo puedo decirte algo, sería, número uno, que ames la presencia de Dios, que te expongas a su presencia. Cuando te expones a la presencia de Dios, eres transformado y sus sueños son puestos en ti. Dios deposita sus sueños en aquellos que realmente nos acercamos a Él, y yo creo en esta generación que será una generación que va a tener realmente un conocimiento de cuál es su propósito para lo que Dios quiere hacer en su vida. Una de las cosas que quisiera decirle a los jóvenes que nos están viendo es de que te atrevas a creer que Dios tiene un plan contigo, y es bien importante cuánto podemos creer lo que Dios nos ha dicho. Si Dios te da una palabra, la palabra es la que va a depositar en ti la semilla, y eso va a producir muchos frutos si te atreves a creerlo. Así que creemos en esta generación, creemos en lo que Dios va a hacer con vos. Deja que Él te sorprenda y deja que los siguientes días sean los días más gloriosos de tu vida. No importa qué sea lo que haya estado pasando, Dios va a hacer algo nuevo. Cree en lo que Dios ha dicho. ¿Cómo reaccionaría Jesús ante una persona que deliberadamente está tratando de destruir todo aquello que Él ha tratado de construir? ¿Qué pensaría de alguien que está haciéndole daño a sus hijos? ¿Y cómo trataría a esta persona si se encontrara frente a frente con ella? Probablemente lo que buscaría es confrontarla, enviar un rayo fulminante de luz y declarar victoriosamente: nadie se mete con mi iglesia, ni el infierno mismo puede en contra de ella. Tal vez así no lo imaginaríamos nosotros, pero gracias a Dios sí tenemos un ejemplo en la Biblia de Jesús encontrándose con este tipo de personas. En Hechos capítulo 9
el destructor de la iglesia, Saulo, se encuentra con el edificador de la iglesia, Jesús. Y nos narra esta historia, cómo Saulo iba camino a hacerle daño a los hijos de Dios y de repente vio una luz más fuerte que la luz del sol, cayó en tierra, cayó de su caballo y escuchó una voz que salía de esa luz que le preguntaba: ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿pero quién eres tú? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En un inicio encontramos una reacción de Jesús igualmente fuerte. Lo vemos botando del caballo a Saulo con esa luz resplandeciente, pero eso no significa necesariamente que lo haya hecho sin amor. Nosotros solemos tener una actitud muy romántica con respecto al amor, más basada en lo que vemos en las historias hollywoodenses, ¿verdad? Que en lo que verdaderamente es esta fuerza poderosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que implica el amor revelado en la persona de Jesús, vemos a un Jesús que creo que la única vez que se ve como muy cercano a sus discípulos fue cuando Juan estuvo recostado a su pecho. De ahí en fuera no vemos que los abrazara, no vemos que les dijera te amo, y de hecho la única vez que les dio un beso fue el día que Judas lo entregó. Así que el amor no necesariamente es este tipo de cosas o reacciones melosas, y cuando lo rebajamos a eso, fallamos en entender lo que verdaderamente es. Nosotros encontramos en la Biblia a un Jesús que amaba a sus discípulos hasta el fin. Sin embargo, tal vez no fue de esa forma con ellos. De hecho, dice la Biblia que este Dios que es amor disciplina a aquellos que Él ama. A veces el amor de Dios nos va a doler. A veces llegamos al punto de decir: Dios, no me ames tanto, porque Él sabe muy bien cómo hacernos reaccionar y no teme usar esas cosas en beneficio nuestro. En mi corazón, abre el cielo y danos de tu paz. Oh, en mi corazón. Por eso Jesús se presentó fuertemente de frente delante de este hombre que negaba que Jesús era quien Él decía ser verdaderamente. ¿Cuántos argumentos pudo haber usado Saulo en el pasado? Pero probablemente delante de Jesús todos se lo olvidaron. Y es cierto que Jesús se le presentó de una forma sumamente fuerte, lo botó del caballo, lo dejó ciego por 3 días con ese resplandor más fuerte que el sol, pero sin embargo es increíble algo, no se presentó ese día para decirle: te metiste conmigo y hasta aquí llegaste, llegó la hora de mandarte al infierno. Hizo todo lo contrario. Jesús más bien vino a invitarlo a él, vino a decirle que creía en él, vino a revelarle un futuro y un destino que Saulo nunca se había dado cuenta que había en su vida. En Hechos capítulo 26, Pablo, este ex Saulo, habla de su propia versión de los hechos y cuenta de la voz que escuchó salir de esa luz resplandeciente. Y dice que le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti para enviarte a hablar de mí, para que seas testigo de las cosas que has visto y de las que verás. Vas a sacar a otros de la oscuridad y los vas a llevar a la luz. Vas a darle vista a esos que han estado ciegos. Le habló de un propósito enorme para su vida. Jesús se presentó delante de su máximo opositor para decirle que creía en él, para mostrarle que si aceptaba la invitación de seguirlo, aunque no se lo preguntó necesariamente, se iba a sorprender con lo que le iba a encontrar. Cualquiera de nosotros hubiera usado esa oportunidad para escarmentarlo, para pegarle tal susto que se alejara para siempre de la iglesia. Pero Jesús tuvo la sabiduría de hacerlo miembro de su reino. Nosotros tenemos que estar listos para dar razón de las cosas que creemos, por supuesto que sí. Sin embargo, Dios no necesita que lo defendamos. Si Él de verdad está vivo, se puede defender solito. Cuando nos encontramos con una persona que odia lo que creemos, que cuestiona toda nuestra fe, que está tratando de hacer dudar a otros o de hacerlos caer, es más importante que les mostremos a un Dios que les ama, que les mostremos ese amor de Dios de una forma viva y real, que el hecho de mostrarle que tenemos razón en un argumento. Para ayuda, duda o comentarios, escribirnos a info@feurbana.com o podés llamarnos al 506-2280-0151. Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, búscanos en Facebook y Twitter como Fe Urbana.
muros caen. Tu amor venció a la muerte. Veo avivamiento. Tú das a la gloria por siempre. Eres el Rey de gloria, Señor grande y fuerte. Eres el Rey de gloria. Venga tu reino hoy, venga tu reino hoy, venga tu reino hoy, venga tu reino hoy. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará, tú eres nuestro Dios. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará, tú eres nuestro Dios. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará, tú eres nuestro Dios. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Venga tu reino hoy, venga tu reino hoy, venga tu reino hoy, venga tu reino hoy, venga tu reino. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, hoy toda lengua confesará. Jesús ama aún a aquellos que tratan de destruir su iglesia. Por supuesto que no está de acuerdo con esto. Por supuesto que si esas personas no se arrepienten a tiempo van a tener consecuencias muy grandes. Esto es obvio. Pero eso no elimina la verdad central. Jesús les ama. Cuando nosotros vemos a Pablo y la relación que él estableció con la iglesia, nos damos cuenta de dos personajes que jugaron un papel muy importante en lograr que este hombre ex asesino de la iglesia se convirtiera en el gran apóstol Pablo, del cual hablamos cada vez que hablamos de la Biblia prácticamente. Y el nombre de estas dos personas fueron Ananías y Bernabé, dos discípulos de Cristo que se atrevieron a enfrentar el miedo a la muerte porque pudieron ver en Pablo lo mismo que Cristo vio en ese camino, lo que le hizo a Jesús aparecérsele en medio del camino de la destrucción que llevaba. Como nosotros conocemos la historia y sabemos quién llegó a ser el apóstol Pablo, se nos hace un poco difícil imaginarnos lo que significó para la iglesia el llegar a aceptarlos. Pero acordate que él fue un asesino despiadado, que él, lleno de odio, los cazó como animales a cada uno de los cristianos, los arrastraba sacándolos de su casa, los metía en la cárcel, los trataba de humillar y antes de matarlos trataba de lograr que negaran su fe en Cristo Jesús.
Ahora imagínate por un momento lo que significaría para vos que en tu iglesia empiece a congregarse la persona que mandó a la cárcel a tu mamá. ¿Qué sentirías si tenés que compartir la Santa Cena con el que mandó a matar a tu hermano? No era que la iglesia tenía un odio sin sentido por Pablo. Tenían toda la razón de odiarlo, tenían toda la razón de no querer nada con él. Pero aún así decidieron amarlo y darle otra oportunidad, porque es sencillamente lo que Cristo espera de nosotros. Eres el Rey de gloria, Señor, grande y fuerte. Ananías fue el primero. Él tuvo que acercarse a este hombre Pablo en el momento en el cual él se había acabado de encontrar con Jesús. Él pudo ver en él algo que valía la pena, y lo primero que hizo, la primera frase con la que le habló fue: hermano Saulo. Lo hizo sentir como en familia, lo hizo sentir como parte de ellos. De una vez no se puso a cuestionarlo, no se puso a reclamarle cosas, lo hizo sentir parte de nuestra casa, de nuestra familia en la fe. La segunda persona fue Bernabé. Él de una manera activa lo tomó, y cuando las personas le tenían miedo, los discípulos huían de él, no se querían acercar a él, él de forma activa lo presentaba, los llevó a establecer relaciones con ellos, llevó a que los demás pudieran ver en él lo valioso que verdaderamente era él. Esas son las personas que necesitamos hoy en día, que rodeen a la gente que llega a nuestras congregaciones, que se acerquen a las personas aún que tal vez todavía no creen en Dios. Y por supuesto, vos me puedes decir, bueno, ellos lo hicieron ya cuando Pablo se había arrepentido, pero meditando en esto, pensando en los Saulos de hoy en día, las personas que están trabajando activamente en los gobiernos para tratar de forma legal coartar nuestra libertad de expresión de nuestra fe, personas que nos humillan tal vez en salones de clases, personas que tratan de hacernos la vida imposible en nuestras comunidades simplemente porque hemos decidido creer en Cristo. Pensando en ellos, se me venía a la mente esa lección que Jesús da en Lucas capítulo 6, que él dice: amen a sus enemigos, háganle bien a los que los odian y oren por aquellos que los maldicen. Y dice, ¿qué mérito van a tener si aman solo a los que los aman? O si aman solo a los que les hacen bien. Y termina diciendo una vez más: amen a sus enemigos. Jesús nos ha llamado a amar aún aquellos que nos odian, aún aquellos que odian la obra de Cristo, aún aquellos que están en contra nuestra solamente por la fe que decimos tener. Por supuesto que cuando uno ama mucho a alguien y siente que esa persona está atacada, va a reaccionar de una manera fuerte, pero no podemos dejar que nuestra pasión sea un obstáculo para demostrar quiénes verdaderamente somos en Dios. Jesús ama a cada uno de estos perseguidores y quiere extenderles una mano. ¿Sabes algo? Esta historia de Saulo nos deja la gran lección de que si una persona persigue a Cristo, Cristo se va a dejar encontrar. Que lo persigan, Él va a venir de frente y les va a demostrar su amor incondicional por ellos. Él les va a dar una oportunidad a cada uno de ellos. Y aún en medio de situaciones tan adversas, tan duras que podamos vivir, tal vez por nuestra fe, podemos todavía amar a estos perseguidores, orar por ellos y no quedarnos de brazos cruzados dejando que destruyan a la iglesia de Cristo. Por supuesto que no, pero sí con un corazón sano, mirarles a los ojos y decirles que Cristo los ama y demostrarles lo que es verdaderamente Jesús aquí en la tierra. Nuestro Dios, toda rodilla se dobla. Tal vez vos sos esa persona que se ha estado burlando de otros, tal vez has hecho la misión de tu vida el humillar a otros que creen en Jesús solamente por su fe, te caen mal, algo te revuelve dentro tuyo, los ves como que juegan de santurrones, como que si fueran superiores a vos, y eso ha despertado en vos algo que los hace odiarlos. Déjame decirte, tal vez has estado persiguiendo a Jesús, pero hoy Jesús se ha dejado encontrar, hoy Jesús viene por vos, hoy Jesús viene a decirte, ¿sabes qué? Yo te amo y tengo un propósito para vos. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo, en la cual pones a Jesús en el centro de tu vida y que te atrevas a creer que verdaderamente algo puede pasar al creer en Él. Señor Jesús, hoy aquí donde estoy, tal como soy, reconozco que he pecado, he hecho cosas que sé que están mal y sinceramente me arrepiento. Jesús, he invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo en tratar de destruir lo que tú has edificado, pero hoy he llegado a la conclusión de que no tengo otra razón u otra esperanza, otra salida, solamente tú. Jesús, te entrego mi vida y me rindo por completo. Toma el control
y muéstrame lo que tienes para mí. Amén. Para ayuda, dudas o comentarios, escribinos a info@feurbana.com o llamanos al 506-2280-0151. También ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, recordá visitarnos en Facebook y en Twitter como Fe Urbana. Esto fue Fe Urbana. Si acabas de hacer esta oración con nosotros, si este programa impactó tu corazón o simplemente nos querés contactar, búscanos en internet en www.feurbana.com o escribinos a feurbana@enlacejuvenil.tv.